haciendo, he estado estudiando mucho porque pues es algo que Dios me ha motivado a hacer, y es que Dios quiere sanar nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar el corazón? ¿Usted cree que puede recibir sanidad de Dios? ¿O usted cree que eso es algo imposible y que eso ya se queda ahí para toda la vida? Se puede sanar, ¿cierto? Pero ¿qué se necesita para poder sanar? Disposición, muy bien. Me gusta que participen, gracias, Kat. Entonces, ¿cómo sana Dios las heridas del corazón? Escucho. Perdón. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué más? A mí me gusta que participen, ¿no? Siempre que trato de traer un tema, trato de hacer participativo para que no sea como tan plano las cosas. Entonces, el que quiera participar, bienvenido, levanta su mano y vamos a desarrollar este tema. ¿Qué pasó? ¿No corre? Creo que no tiene pila. Bueno, listo. Entonces, Dios no solo desea salvarnos, sino también sanar las heridas más profundas del corazón para que vivamos en libertad y plenitud. Muchas veces decimos que es que Dios quiere que nos arrepintamos. Sí, por supuesto, eso es el primer paso, arrepentirnos y que podamos tener esa salvación. Sí, Dios quiere salvarnos, es su propósito, es su deseo, es su mayor deseo, salvarnos, pero no solo salvarnos, porque muchas veces decimos, no, necesito ser salva, no, necesito ser salvo, pero ¿y la sanidad? Si tú tienes una herida en tu corazón, puede que tú no puedas desarrollar a plenitud lo que Dios quiere hacer con tu vida por esa área que no está sanada. No se trata solo de la salvación, que es muy importante, claro que sí, pero Él también quiere sanarte, no solo salvarte, sanarte también. El versículo clave para este tema es Salmos 147, versículo 3, que dice, Él ama a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese es el principal versículo en el cual se desarrolla todo este tema, y es que Él sana a los quebrantados de corazón. Y aquí hay unos puntos que vamos a desarrollar, y es que al finalizar este estudio podremos tener estos 4 pasos, y es comprender qué es el alma según la Biblia, identificar las heridas que afectan el alma, descubrir cómo Jesucristo trae sanidad a nuestra alma, a nuestra vida, y aprender principios bíblicos para conservar un alma sana. Porque la sanidad es algo que Dios hace su trabajo, pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo, y es permanecer en eso que Dios nos muestra que debemos hacer para mantener esa sanidad. Porque Dios te puede sanar hoy, y si mañana por ti o por tu falta de dominio propio viene esa persona y vuelve a abrir la herida y vuelves a repetir el ciclo, tiene que ser algo de nosotros poder trabajar en esa sanidad, permitirle a Dios que sane y mantenernos firmes en aquel que nos ha mostrado cómo mantener esa sanidad. Listo, vamos a empezar por lo primero, el alma. El alma, que es tan importante, donde se alberga todo, se albergan emociones, donde se alberga los sentimientos. Y vamos a empezar con que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, se refiere a la palabra en hebreo nefesh. ¿Han escuchado ese término? Nefesh, en hebreo. Pues nefesh significa criatura que respira. También significa ser viviente. Y alma. Nefesh, alma. Eso es el significado de alma. Vamos a ir a Génesis 2:7 para corroborar lo que estamos viendo aquí.
Génesis 2:7. Dice aquí en la palabra, en Reina Valera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser, ¿qué? Un ser viviente. Esa es el alma, querido amigo y hermano. Ahora, ¿ustedes sabían que el humano o el ser humano está dividido en 3 partes? Está compuesto, dividido no, compuesto por 3 grandes partes, y es primero el espíritu, el alma y el cuerpo. Yo creo que eso nos lo enseñaron por allá también en la escuela, ¿no? Por allá lo vimos. Y en 1 Tesalonicenses vamos a mirar que así es, porque todo está en la palabra. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses. Eso está al final, por allá, antes de Tito, de Timoteo. 1 Tesalonicenses 5:3. Dice así: que cuando digan, 5:23, perdón. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, dice aquí. Y todo vuestro ser lo compone cuerpo, espíritu y alma. Ya con estas verdades vamos a entrar a ahondar en lo que es el alma. Según la Biblia, el centro de lo que abarca nuestro ser es el alma, y es, enfocándonos en el alma, la mente o el intelecto. ¿Cuál es la mente y el intelecto o el intelecto? Aquí dice que es la capacidad. ¿Ustedes alcanzan a leer? Atrás no, ¿cierto? Bueno, yo les voy a leer. La mente o el intelecto es la capacidad de razonar, tener conciencia de uno mismo y procesar conceptos. La Biblia lo conecta al alma con el pensamiento y la reflexión, como se expresa en versículos donde el salmista dice: tantas dudas me llenan la mente, pero tus consuelos dan paz a mi alma. Tantos pensamientos. El pensamiento, la razón, es algo que nos impide poder sanar. Nuestros pensamientos. ¿Por qué nuestros pensamientos? ¿Recuerdan que una vez también traje una palabra acerca de la batalla de la mente? ¿Sí la recuerdan? Nuestros pensamientos es algo que está en nuestra mente, y la mente es la máquina del cuerpo. ¿Y quién puede controlar la mente? Si nosotros no renovamos nuestra mente, como le dicen Romanos, si no es renovada nuestro entendimiento, nuestra mente nos va a ganar la batalla. La batalla de la mente, eso es algo que bloquea el obrar de Dios en nuestra vida. La voluntad. Aquí nos dice que la voluntad es la capacidad de decidir y accionar, tomar decisiones. En el alma radica el yo quiero, yo deseo, yo anhelo, por lo que es responsable de la dirección de su vida. ¿Usted se ha preguntado hoy actualmente en qué posición me encuentro? ¿Estoy viviendo lo que he querido vivir? ¿He llegado donde he querido llegar? ¿O por mis pensamientos no he logrado llegar allá? ¿Por qué? Porque me puede más el temor, me puede más el miedo, me puede más
que no soy digno, porque muchas veces decimos eso, no somos dignos. Se manifiesta en decisiones y deseos profundos. Y aquí vemos un versículo. No entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso dijo Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Cuántos de ustedes aquí desean hacer el bien? ¿Cierto? Pero ¿qué hace usted? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos el mal? Pablo lo reconoce, ¿no? Pablo. Imagínate, Pablo. Ahora nosotros que vivimos en esto y que ahorita estamos en un tiempo donde siempre viene a mi mente ese versículo que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y les doy un ejemplo a eso. Miren hace poquito lo que vimos con las elecciones. ¿Cuántos pudieron ver las redes sociales así? De gente tirándole a la otra gente. Es que yo personalmente les voy a contar aquí, en mi Facebook, tengo una persona, es un hombre, él me mandó hace mucho tiempo la solicitud, pero pues en realidad no hablo con esa persona, pero es una persona que está tan cargada de ese odio hacia la derecha, y eso habla, y ese defiende a Petro a morir. Y bueno, no estoy aquí hablando sobre quién es más y quién es menos, o quién es sí, quién es no, sino que estoy dando a conocer cómo la persona se llena de una rabia, de querer hacer ver menos a los demás, porque se expresa de una manera que yo digo, Dios mío, que si la persona no está de acuerdo con el pensamiento de él, entonces no tiene cerebro. A ese punto llegamos, de que la maldad de este sistema está gobernado por el diablo. Y nosotros estamos en una batalla constante. Y pasa lo que le pasó a Pablo aquí en Romanos. No entiendo lo que hago. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Termino haciendo lo contrario. La emoción es la respuesta a los pensamientos y al entorno. El alma alberga los sentimientos, pasiones, tristezas y alegrías. Y aquí en Mateo 26:38 nos dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, ¿las emociones son sanas? Sí. En el sentido de que somos seres humanos y Dios nos creó con emociones. Si no tuviéramos emociones, pues, ¿qué seríamos nosotros? Un palo sin sentimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa con las emociones? Las emociones es una respuesta ¿a qué? A esto que está acá. Entonces, no es que Julanito me dijo que yo era una hipócrita. Tú lo procesaste aquí, ¿cierto? ¿Y cómo fue tu reacción? ¿Cómo fue la reacción? Si nosotros tenemos una emoción negativa hoy, es porque le hemos dado cuerda a esto, a la mente. Pero si llega la persona que te hiere con tus palabras y tú bloqueas en tu mente eso, y tú dices, no, yo no soy ningún hipócrita, o yo no soy ningún tonto, yo sé lo que valgo y sé lo que soy en Dios. Entonces la respuesta va a ser diferente. Tú no te vas a cargar con esa persona. Sí, te puedes enojar, claro, porque la ira es válida. La palabra misma lo enseña. Jesús se enojó muchas veces, infinitas. Pero ¿cómo reaccionó él? Él no se fue en contra del pueblo y en contra de las ovejas. Dijo, no, es que se me cae mal porque me dijo esto, no. Si nosotros procesamos primero ese pensamiento y lo bloqueamos en nuestra mente, no podemos cargar con unas emociones que nos están llevando a una ruptura del alma.
Porque sí, las emociones nos llevan a romper el alma. Una emoción que tú no sepas procesar se convierte en un alma quebrantada. Sigamos. ¿Cómo se hiere el alma? Aquí vemos algunas causas. Rechazo. ¿Quién ha sentido rechazo aquí? Abuso, tanto físico como emocional, verbal. Abandono. Y el abandono no es solo físico. El abandono no es que mi papá me dejó, mi mamá me dejó, nadie me quiere, me como un gusanito, no. El abandono también es emocional. ¿Cuál es el abandono emocional? Que tú no seas empático con la persona que quiera abrirte el corazón. Una persona que quiera desahogarte y que tú no seas capaz de escucharla. Una persona que para ti es importante y tú quieras decirle muchas cosas y esa persona no quiera escucharte y es una persona que es importante para ti, eso es abandono. Te sientes abandonado. Pérdidas económicas, personales. Culpa. De bastante esa onda, la culpa. No, es que yo cometí eso, no creo. Es que una vez en la Fundación de Mujeres, una joven, ella estaba como nuevita, estaba apenas con sus meses recientes allá. Estábamos en el tiempo de administración y ella estaba por allá, sentada por allá y me miraba así, me miraba y me miraba, pero estaba así como apática, como no, ellos por allá y yo por acá, porque como que yo no pertenezco acá. Y sentí en mi corazón acercármele a ella y se queda mirándome y yo la miro a los ojos y le digo, Dios te ama. Entonces ella así fría, o sea, puesta en su posición, pues, dice, yo no creo que Dios me pueda perdonar por lo que yo hice. Y yo le dije, Dios te da el perdón, ¿tú lo quieres aceptar? Cuando le dije eso, esa muchacha se quebrantó por completo. Porque ella no podía creer ni entender que Dios le estaba dando el perdón. Pero ella no lo quería recibir. ¿Por qué? Porque estaba su alma herida. ¿Por qué? Perdón. Por esto. La culpa. La culpa bloquea el obrar de Dios en nuestra vida. Y se lo digo por experiencia. Porque uno cree que por muchas cosas que uno ha pensado, que ha hecho, que ha vivido, que uno dice eso no le agrada a Dios, Dios no puede hacer nada con uno, o no lo puede usar a uno no puede alcanzar el propósito por el cual Dios lo ha creado a uno. La traición. ¿Cuántos han sentido traicionados? Las palabras destructivas, esto sí que pesa bastante. Y eso daña más que usted vaya y le dé una puñalada con un machete a alguien. Bueno, el cuchillo más grande. Las palabras destructivas, ¿sabe qué enseña la Biblia sobre esto? Que duele más una palabra que un golpe. Usted puede pegarle a una persona una cachetada, eso le quita el dolor. Pero lo que usted le dice a esa persona, eso la marca de por vida. Y si es una persona que no está fundamentada en el amor de Dios y que no reconoce el amor de Dios, la va a dañar. Así que muérdase la lengua. Le voy a mandar la prédica de Alejandro, de mi esposo, yo ya se la mandé acá. Muérdase la lengua cada vez que usted quiera dañar a una persona con sus palabras. Porque créame, la consecuencia, eso no se ve ahorita. Dios no se queda con nadie. Dios es un Dios justo.
la violencia, el pecado que nos aleja completamente y nos martilla el alma, la falta de perdón, el rencor, el odio en el corazón. Muchas veces decimos, pero es que, ¿cómo hago? O sea, no me veo estancada, me veo estancado, no avanzo. Pero muchas veces olvidamos que esta área en nuestra vida no se la hemos entregado a Dios. No le hemos dicho, Señor, sinceramente hay algo muy profundo por allá con una personita que, ¿cierto? Como que difícil. Eso está bloqueando tu sanidad. Síntomas de una alma herida. ¿Les suena esto? ¿Sí les suena o no? ¿Cómo puede reaccionar o cómo se puede manifestar o comportar una persona herida? Amargura, ansiedad. ¿Usted ha tenido relación con alguna de este tipo de personas en alguna vez, un momento de su vida? ¿O ustedes se han considerado una persona así? Una persona amargada, una persona con ansiedad, llena de temor, con baja autoestima, ira constante, falta de paz, inseguridad, aislamiento. ¿Cuándo ha visto con una persona que usted la ve por allá que no le gusta socializarse, que no le gusta entrar en contacto con nadie? Para mí eso no es normal. No es normal. Porque la misma palabra nos enseña que Dios nos creó para socializar, para estar en armonía con los demás. Dificultad para confiar, falta de gozo. Todo esto es lo que refleja una persona que está herida. Y los podemos identificar, ¿sí? Y de estas abundan demasiado afuera. No, y no solo afuera, aquí también, lastimosamente, acá dentro de la iglesia. Y no estoy hablando de esa iglesia, estoy hablando de las iglesias. Pero hay una solución. Para todo problema hay una solución. Para las heridas del cuerpo, las heridas físicas, ¿qué solución hay? ¿Qué? Medicamentos, los médicos, que no digo que sean malos porque por algo Dios los formó como médicos. El Isodine. Pero para las heridas del alma, la única solución que existe, y es que no hay más opción, Jesús. Jesús vino ¿para qué? Para sanar. Tan lindo, ¿no? Él es muy lindo. Y Jesús puede hacer todo eso que vemos aquí. Sanar a los quebrantados de corazón. Usted siente quebrantado su corazón, vaya a la fuente, vaya a Jesús. Da libertad. Porque la persona que está herida está cautiva. Usted está aquí libre, no, yo puedo ir donde quiera, puedo salir del país, puedo viajar donde quiera porque es que a mí nada me detiene, yo no estoy dentro de una cárcel. Pero su alma, ¿dónde está? En una cárcel espiritual. No, porque era que no siento paz. Hay algo. Hay algo de esto aquí. Algo de lo que vimos anteriormente. Jesús puede restaurar, Jesús puede consolar. A veces buscamos consolación en la gente.
Y no está mal porque Dios puede usar a las personas. Pero el mayor consolador, que lo tenemos aquí activo ahora, es el Espíritu Santo. Él es el mayor consolador. Y cuando tú vas y te desahogas con Él, tú no sales igual. Tú sales con paz de ahí. Y Jesús puede dar esperanza. Vamos a ir a Lucas 4:8. Lucas 4:8. Alguien que me lo lea, porfa. Ay, perdón. 4:18. Que me faltan las gafas. 18. Alguien que lo tenga, que lo haya encontrado. Voz de trompeta. ¿Quién? José. Sí, es ese. Eso es una promesa de Dios. Si usted no lo ve así, de que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo ha enviado a sanar a los quebrantados. Dar libertad a los cautivos. Y aquí estamos hablando de la libertad espiritual. Vista a los ciegos. No, pero es que yo puedo ver. ¿Cómo están sus ojos espirituales hoy? ¿Cautivos o libres? En poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos han sentido opresión? ¿Ustedes saben qué es la opresión? ¿Quién me puede decir qué es la opresión? Que lo haya vivido, obviamente, para poder saber qué es una opresión. Doña Elena. Sí. Amén. La opresión es algo que tú quieres, pero hay algo que te oprime el alma y dices, es que es difícil. O sea, me cuesta. ¿Por qué será que me cuesta tanto hacer esto, entregar esto? ¿Por qué? Hay una opresión y nosotros debemos entregarle esa opresión. Pero hay que reconocer que está, porque si no, en estos días, esta semana, les cuento así por testimonio, en la madrugada no pude dormir. Mi esposo no estaba en la clínica con el papá. Y yo con un cansancio y un sueño porque últimamente me he sentido bastante agotada físicamente. Y yo quería dormir, pero yo sentía como una tristeza en mi alma. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Y cuando yo me siento así, yo me pongo a orar, a hablar con Dios. Y me pongo a llorar porque esa es una de mis mayores formas de yo hablar con Dios, llorando. Porque siento que me desahogo y me descargo. Y sentía una opresión y yo empecé a orar por eso y yo decía, Señor, quita esto de mi vida, quita esto de mi alma. Y era por algo específico y empecé a orar por eso específico. O sea, Dios me mostró lo específico y oré por eso. Muchas veces Dios te va a decir, mira, es que está pasando esto en tu vida, tienes que orar por eso. Porque a veces decimos, sí, o sea, me siento como oprimida, pero ¿qué es? ¿Qué es? Dios te muestra. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de esa opresión? Y tú debes cortar con eso. Voy a la oración.
La salvación incluye una restauración integral. Restauración integral. Ahora sí vamos a lo que a mí me gusta. Vivencias de personas que fueron sanadas. Y vamos a empezar por 1 Samuel número 1. Vamos a la historia de Ana. Acá hay varios ejemplos de sanidad. 1 Samuel capítulo 1. Ahí, Samuel. Primera de Samuel. ¿Listo? Bueno, vamos a ir leyendo aquí para mirar esta situación. Un varón de Ramathaim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, ¿cuál era? Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. De los ejércitos de Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahí ya estamos viendo depresión. Ana sufrió depresión. Y Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, aquí ya vemos una ruptura, ¿no? Amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Dónde quedé? 14. Y Ana le respondió: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y más adelante vemos que Dios le permite a Ana concebir. Pero yo me ubico en el versículo. Aquí, en el 26 dice: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba.
y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva y será de Jehová. Algo que me enseña esta historia es que Ana tenía un anhelo en su corazón. Ella quería tener hijos, pero no podía, no había podido tener hijos. Y aquí muchos dirán, no, pero es que Jesús, Jesús no, pero es que Dios no, pues no quiso darle hijos, no, pues es que ya es su voluntad. Cuando nosotros tenemos un anhelo en el corazón, Dios sabe que ese anhelo está, porque a Él nada se le escapa. Que todo tiene su tiempo, sí, pero la palabra también nos dice que Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Y Ana tenía un anhelo y era tener un hijo. Pero mire lo que hizo Ana. Ana no fue a las tiendas naturistas a tomarse no sé cuántas cosas para quedar embarazada. Ella no fue donde un brujo a que le hiciera cualquier cosa, ¿no? Ella fue y le oró a Dios. ¿Y sabe qué me enseña esto? Que muchas veces Dios espera que nosotros vayamos a Él para pedir por ese anhelo. Porque sí, uno dice, no, pero es que Dios ya lo sabe, ¿por qué lo tengo que decir? No, Dios quiere escucharte. Y Él quiere que tú le digas que tú tienes un anhelo con que Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo de tu voz. Y Ana hizo eso, ella fue y oró. Con dolor, sí. Con amargura, sí. Porque ella estaba dolida. Pero miren lo que Dios le permitió. Dios le permitió concebir un hijo y lo dedicó al Señor. Y ustedes ya han conocido o han oído la historia de lo que hizo ese hijo, cómo Dios lo usó. Aquí vemos que Dios trajo una sanidad al corazón de Ana. ¿Pero por qué? Porque ella fue a Él. Si nosotros no vamos a Él, no vamos a sanar. Si nosotros no nos desahogamos con Él, Él no va a poder hacer nada. Y tú puedes decir, es que llevo años orando por lo mismo y le pido al Señor que me sane y yo no veo cambios. Y es que he orado, mejor dicho, ya me quedé sin lágrimas de llorar. Pero usted no crea que, como una vez lo hablaba mi esposo en una prédica, hay oraciones oxidadas. Que porque no vemos el cambio ya, entonces Dios no escuchó esa oración. Dios quiere ver la constancia en nosotros. Y puede que las cosas se pongan peores, tú más oras, más peor se pone. No, yo para qué oro. Pero cuando Dios ve la constancia, Él va a responder. ¿Amén o no? Pedro, vamos a mirar rápidamente Pedro, Juan 21, este es cortico. Primera de Pedro, Juan capítulo 21, versículo 15. Alguien que lo lea, porfa, el que llegue primero. 15 y 16. ¿Quién lo encontró? 15 al 17. ¿Quién? ¿Quién lo encontró? A ver, voz de trompeta.
Amén, tremendo. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús si lo amaba? Algo que me di cuenta leyendo este versículo o esos versículos es que en las 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba, en esas 3 veces lo estaba sanando por lo que Pedro le había hecho a él. Tres veces lo negó Pedro. ¿Fallamos? Sí, somos humanos. Pedro falló porque era humano, sintió temor. Pero aquí está la sanidad. Es que, aunque nosotros seamos tan desleales e infieles con Dios, Él sigue siendo fiel, mire. En esas 3 veces sanó el corazón de Pedro. Tal vez sin darse cuenta, Pedro, ¿no? Porque después, si seguimos leyendo los versículos, él dice que se sintió mal porque Jesús le preguntó varias veces si lo amaba, aunque él ya le había dicho que sí. Pero lo que no sabía Pedro era que Jesús lo estaba sanando. La mujer samaritana. Vamos a leer esta última historia para concluir, porque son historias donde realmente vemos los milagros que puede hacer Dios con una sanidad, trayendo sanidad. Juan 4, ahí mismo. Juan 4, 7 al 26. Vamos a leerlo rápidamente. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para tu vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. ¿Cuántos? Imagínense, en ese tiempo, una mujer con tantos maridos, ¿cómo cree que la veían? Si a la actualidad una mujer con varios hombres la tratan de pe para arriba, ahorita en la actualidad, imagínense en ese tiempo que eran tan extremistas por la ley. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer:
sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dejémoslo ahí. Otra verdad en esta historia. Aquella mujer cargaba con el estigma social. Relaciones fallidas y un vacío espiritual. Porque uno cree que entre más personas uno tenga al lado, más lleno se siente, ¿no? Usted puede tener marido, hijos, usted puede tener carro, puede tener finca, lo que sea. Pero su vacío espiritual no se lo va a llenar nada. Ni la plata, ni las mujeres, ni los hombres. Ella cargaba con un vacío espiritual. Al ofrecerle el agua viva, Jesús sanó sus heridas, ¿qué? Emocionales. Y miren, aquí viene la bomba de esta historia. Y la convirtió en una evangelizadora. ¿Qué hubiera sido de la vida de esa samaritana si Jesús no hubiera salido a su encuentro? Y si ella no hubiera escuchado a aquel hombre. Ella, que ahí lo leímos, ella salió a hablar a la gente de la conversación que había tenido con Jesús. Y empezó a ¿qué? A llevar la palabra. O sea que esto enseña que si nosotros no entregamos esa área que está dañada a Jesús y Jesús no la sana, no vamos a poder cumplir el propósito. Usted puede tener toda la intención de servirle a Dios. Usted puede tener toda la intención de cambiar. Pero si usted no está dispuesto a dejarse sanar, la intención no va a valer de nada. Porque cuando una persona que no está sanada en su alma le sirve a Dios, no lo está haciendo con excelencia. Lo está haciendo por cumplir, o porque me vean, o porque de. Cuando Jesús te sana, créame que usted lo va a hacer habiendo una sola persona aquí o no habiendo nadie en este lugar. Usted va a adorar con la misma intensidad, usted va a predicar la palabra con la misma intensidad. Si afuera usted está llevando el evangelio, la palabra de Dios, y la gente lo tilda de que es religioso, evangélico, que no sé qué, que ladrones, a eso y más estuvo expuesto Jesús. Y aún así siguió haciendo y cumpliendo su misión. ¿Cómo sana Dios? Mediante su palabra. La palabra es la que da vida. O sea, una persona puede venir a darle un consejo, hablarle bonito, pero eso a usted no lo va a sanar. A usted el que lo va a sanar es la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es la que tiene poder. El poder, la palabra de las personas no tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Sí, obviamente Dios puede usar a una persona y esa persona te puede dar un consejo de parte de Dios. Pero si no está fundamentado en la palabra, y lo podemos ver en el Salmo 107:20. Aquí lo podemos ver. Vamos a leerlo rapidito. Yo lo leo para no alargarnos. Mira lo que dice Salmos 107. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. Mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Porque Él es el consolador. En Juan 14,
26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, mediante el perdón. ¿Quiénes aquí creen que hay falta de perdón en su corazón? Bueno, no me responda. Respóndase usted mismo. ¿Será que hay algo que está impidiendo que Dios te sane y que tú no le has entregado? Y ahorita vamos a ver. Mediante la oración. Bueno, el perdón, mediante la oración. Aquí está Filipenses 4:6. Ya lo encontré. Dice: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración constante sana el alma, porque es la comunicación con el Padre, el único que puede sanar el alma. Ahora sí, obstáculos para recibir la sanidad del alma. ¿Hay obstáculos? Claro, y aquí están. El orgullo. No, es que yo no quiero perdonar a esa persona y no tengo por qué, porque fue la que me hirió. ¿Eso es orgullo? Falta de perdón. La resistencia a obedecer a Dios cuesta y muchos no quieren. No, a veces nos cuesta poder aceptar que debemos obedecer a Dios. Pero una cosa es la resistencia a obedecer, o sea que usted se niega profundamente a querer obedecer a Dios. Vivir aferrado al pasado. No, es que por allá en los años 1600 yo me acuerdo que esa persona me dijo tal cosa y yo desde ahí no lo pude olvidar. Lo recuerdo y se me sale otra vez la sangre de la herida, ¿cierto? ¿Sí o no? Vivir aferrado al pasado es un obstáculo para que podamos ser sanados. Ocultar el dolor. No, es que me duele, pero no, yo soy fuerte. Se hace el fuerte. La incredulidad. No creemos que Dios pueda sanar nuestro corazón. O lo vemos imposible, o como que no, es que Dios, ¿qué me va a escuchar a mí tan pecador y tan impío que soy, cierto? Incredulidad. ¿Cómo conservar un alma sana? Permanecer en Cristo. Porque como dice la palabra, si estamos fuera de la vid, nos secamos, ¿no? Leer la Biblia diariamente. Yo les quiero recomendar, hay una aplicación que se llama YouVersion, que es de la Biblia, es muy buena. Y ahí, porque a veces no sabemos cómo empezar, ¿no? Cuando empezamos, digamos, los que han empezado a caminar con Dios, a veces dicen, no, pero ¿cómo empiezo a leer la Biblia? O yo quisiera como un estudio. Con esa Biblia digital hay planes de estudio, son muy buenos, yo los hago. Yo hago a veces los devocionales con esos planes. Son muy buenos. Y eso te da guías de cómo empezar a leer la palabra, o te da temas actuales de lo que está aconteciendo y vas expandiendo tu mente y Dios te va hablando y vas conociendo la palabra del Señor. Pero la idea es que hagas algo diario que te pueda llevar a la palabra de Dios, que tú puedas leer un versículo por lo menos y meditar en esa palabra. Orar constantemente, hablar con Dios. Es hablar con Dios. Cuando usted quiera que vaya en la cocina, en la ida al trabajo, hablar con Dios es como hablar con cualquier otra persona, con un amigo. Perdonar, guardar el corazón, vivir en obediencia y renovar la mente. Esto es lo que va a permitir que conservemos un alma sana.
Y aquí podemos verlo, Proverbios 4:23 y Romanos 12:2, que habla de renovar nuestra mente. Ahora ya con esto finalizo y quiero que ustedes respondan esas preguntas. ¿Qué heridas aún no has entregado al Señor? Pueden tomarle foto y pueden hacer ustedes la labor en su casa, pueden hacerlo, porque esto se trata la palabra, no solamente oírla, sino llevarla a cabo. Si hay algo que está en su corazón, pregúntese, ¿hay alguien que necesito perdonar? ¿A quién necesita perdonar usted? Sean sinceros con ustedes mismos y con Dios. Eso no lo tiene que saber todo el mundo, solo entre usted y Dios. Dios lo sabe. Porque aunque usted diga, no, pero es que no, Dios no sabe que yo tengo rencor por esa persona, Él lo sabe. Pero usted debe reconocerlo. ¿Estoy permitiendo que Cristo restaure mi corazón? ¿Sí está permitiendo usted eso? ¿O no? ¿O está haciendo el duro? ¿Qué área de mi alma necesita hoy la intervención de Dios? ¿Qué área de mi alma, emociones, voluntad? Mente. Estas preguntas es para que las responda, pero respóndalas en la presencia de Dios. Y si usted sabe que de ahí tiene que reconocer algo, hágalo, porque si no usted va a mantener encarcelado. Usted no va a poder tener paz, ni gozo, ni va a poder ser feliz. Porque la plenitud está en que Cristo sane. O sea, en que un alma sana, solamente un alma sana puede gozar de la plenitud y de la paz que Dios da. Amén. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Bueno, esta es una frase muy linda que puse aquí y es: la sanidad del alma no consiste en olvidar el pasado, sino en permitir que Cristo transforme nuestras heridas en un testimonio de su gracia. ¿Usted sabía que con ese testimonio y usted permitiéndole a Dios que sane su alma, usted puede hacer que otra persona crea en Jesús? Porque si Dios lo hizo con usted, lo puede hacer con la otra persona. Y usted puede ser el puente que Dios puede usar para que esa otra persona se sane. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Vayamos a la fuente, que es Cristo. Vamos a empezar a orar. Y este es el momento para que usted reconozca, para que usted reflexione.